Hablando de una de las noticias de la semana, la muerte del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quizás una de las figuras más populares en la historia de este país, pero también bastante controvertidas. Han iniciado ya los velorios en torno a la imagen y el legado del exmandatario y queremos unir en esta conversación a Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, que es el partido justamente que ha sido el legado, la herencia también del fujimorismo en ese país. Congresista, muchas gracias por estar aquí en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Pablo. Congresista, bueno, ¿cuál es el primer análisis, cuál es lo que se le viene a la memoria con la partida, ¿no?, de Alberto Fujimori en Perú? Alberto Fujimori pudo descansar en paz junto a su familia, junto a sus hijos, junto a sus nietos, luego de que fuera liberado de la injusta presión que padecía por una decisión del Tribunal Constitucional. Fujimori fue indultado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero con una decisión ilegal, el Poder Judicial lo retornó a la prisión. Recién hace algunos meses Fujimori pudo obtener su libertad nuevamente y finalmente terminó sus días rodeado de sus familiares. Exacto, congresista. Bueno, ha habido también controversia en torno al tema de los honores que finalmente se le van a rendir dentro del mismo país. El gobierno ha confirmado ya que van a haber 3 días de duelo, ha confirmado también este velorio que ya se está realizando ahí en el Museo de la Nación y también los funerales que van a ocurrir durante este fin de semana. ¿Qué le parece que haya parte de la población que esté en desacuerdo de que él reciba todos los honores de Estado? Hay mucho odio que se ha vertido contra Alberto Fujimori en los últimos años, básicamente de los grupos de izquierda, de los herederos del terrorismo de Sendero Luminoso y MRTA, que fueron derrotados en la década del 90, y todos aquellos socialistas enemigos de la libre empresa, porque hay que recordar que los dos grandes logros de Fujimori en la década del 90, cuando él gobernó, fueron, en primer lugar, la derrota del terrorismo de estas organizaciones criminales sanguinarias que tenían al país en vilo, que provocaron el exilio de muchos peruanos y la muerte de decenas de miles de peruanos y una crisis muy fuerte en el país. Y de otro lado, que Fujimori revirtió las medidas socialistas que había tomado la dictadura militar de la década del 70 y que se habían mantenido en la década del 80. Privatizó las empresas públicas, que eran una carga monstruosa para el país y provocaban un enorme déficit fiscal, paró la hiperinflación, que era una de las más altas, o fue una de las más altas del mundo en esa época, y con la Constitución de 1993 estableció un sistema de mercado de libre empresa que permitió un crecimiento espectacular durante 25 años en el Perú. Entonces, los herederos y simpatizantes del terrorismo y los enemigos del mercado y la libre empresa, de hecho, lo han odiado y lo siguen odiando hasta el día de hoy. Congresista, si bien sabemos, ¿no?, que a Fujimori le tocó un tiempo bastante difícil, con altos niveles de violencia, inseguridad, con el grupo terrorista Sendero Luminoso, también hay que decir que él fue condenado por varias causas, no solamente por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron por esta misma matanza de 25 personas en Barrios Altos, en también La Cantuta. Él también fue sentenciado por usurpación de funciones, por corrupción, por espionaje telefónico, por desvío de fondos. Sabemos lo que ocurrió también en los tiempos de Vladimiro Montesinos con los Vladivideos y todos estos pagos ilegales que se habrían realizado a autoridades, a jueces, a periodistas dentro de este país. ¿Eso se ha olvidado? Él no fue condenado por lesa humanidad. La lesa humanidad está vigente en el Perú desde el año 2002, cuando el Congreso de aquel entonces adhirió al Estatuto de Roma, y el año 2003, cuando adhirió a la Convención de Crímenes de Lesa Humanidad. Por tanto, no podía ser condenado por eso, por supuestos sucesos ocurridos en la década del 90. En realidad fue una justicia bastante politizada la que lo sentenció. Es verdad que se cometieron
delitos como los que usted ha mencionado en La Cantuta y en Barrios Altos, Ajá. pero como demostraron varias investigaciones, precisamente una de ellas del periodista que descubrió estos crímenes, Ricardo Uceda, Ujú. él ha publicado numerosos artículos y un libro al respecto. Los responsables de estos delitos fueron un grupo de militares que los cometieron sin haber recibido una orden para eso. No obstante, a pesar de que no había ninguna evidencia, se le condenó a Fujimori por la llamada autoría mediata. Ujú. Es decir, como él era presidente de la Claro. República, él era culpable de todos los delitos que podía cometer cualquier policía o militar en el Perú, cosa que es completamente absurda, porque en un delito penal hay que demostrar la responsabilidad individual. Es Exacto, verdad exacto, pero que él era el hubo hechos. responsable, él era responsable durante ese mismo gobierno y además de la condena judicial que hubo, por eso pasó tanto tiempo en prisión, también diferentes organismos internacionales han avalado esta denuncia y cuestionaron justamente el indulto que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, organismos internacionales dominados por gente de izquierda, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está completamente tomada por izquierdistas y que últimamente incluso han intentado ingerirse en asuntos internos del Perú, pretendiendo cambiar la legislación que tenemos nosotros, cosa que por supuesto está completamente fuera de su competencia y también es una injerencia indebida, ilegal e ilegítima. Pero esos organismos que constituyen una mafia izquierdista internacional constantemente están tratando de perseguir a los que derrotaron el terrorismo en Ajá. el Perú, a los policías y militares que lucharon y derrotaron el terrorismo para desmoralizar a las Fuerzas Armadas y a la policía, que es uno de sus objetivos principales. Pero usted también no tiene alguna voz crítica finalmente al legado que deja Alberto Fujimori. Mire, no existe gobernante en el mundo que Ujú. sea absolutamente bueno o absolutamente malo. Ujú. Lo que hay que juzgar en la historia de un país es el balance. Ajá. Eso es lo importante. Y en el caso de Alberto Fujimori, el balance obviamente es positivo por los hechos mencionados. Derrotó al terrorismo y cambió una política socialista, estatista, hacia una política de libre mercado. Y en ambos casos, la práctica demostró las bondades de estas políticas. Claro, Sin pero duda, pese a las violaciones a cometió los derechos errores, humanos. sin duda, cometió errores. Mire, en las guerras ya sabemos lo que ocurre. Por favor, las guerras siempre son violentas, Ujú. siempre son terribles. Por eso hay que evitar las guerras. Pero Ajá. la peor guerra es la que se pierde. Y en el Perú, por suerte, no perdimos esa guerra, sino la ganamos. Y en el curso de la guerra, sí, se cometen muchos horrores, pero esa es la realidad. Por eso nunca hay que desatar una guerra contra un país como hicieron los terroristas contra el Perú y como también, dicho sea de paso, hicieron en muchas partes de América Latina. Y por suerte, en todos los lugares fueron derrotados, por lo menos en nuestro continente, en América del Sur. Ya Claro, vemos lo que les ocurre a los países que caen en manos de estos grupos comunistas como Cuba o como claro. Venezuela. Claro, Son es que ahí arruinados. yo creo que hay una diferencia, porque uno es obviamente el combate a grupos radicales o grupos terroristas directamente, como fue el Sendero Luminoso, y en eso no hay duda, pero aquí también hubo muerte de civiles en medio de esta crisis que está viviendo el país. Desgraciadamente sí. Pero como digo, todas las guerras son horribles y muchas veces afectan a los civiles. Pero por eso hay que tratar de evitar las guerras. Y Ajá. por eso la peor guerra es la que se pierde. Y nosotros no perdimos la guerra, sino la ganamos Congresista, contra el terrorismo. congresista, estaba la idea de que Alberto Fujimori fuera en una nueva carrera presidencial el año 2026, así lo había deslizado su propia hija Keiko Fujimori. Ahora que él ya no está, Keiko buscará nuevamente ir por la presidencia. Ella estuvo muy cerca de haberle ganado a Pedro Castillo en los pasados comicios. Miren, no sabemos. Ujú. Eso que se presentó como una posible postulación de Alberto Fujimori, sí, en efecto, se dijo, pero por favor, Alberto Fujimori ha muerto a los 86 años, los Claro. cumplió hace poco y estaba con cáncer. Iba a ser candidato a los 88 Ujú. años
con ese precario estado de salud. En fin, se dicen muchas cosas en la política, se hacen especulaciones, Claro. pero, en fin. Pero ve a Keiko como va a seguir justamente liderando Fuerza Popular, liderando también la aspiración presidencial de su partido. Bueno, en efecto ella lidera Fuerza Popular. Si ella será nuevamente la candidata, no lo sabemos. En el Perú, especular con elecciones un año o 2 años antes es realmente una pérdida de tiempo. Desgraciadamente en nuestro país las elecciones se definen en los últimos 3 meses, en el último mes, a veces en la última semana. Esa es nuestra Perfecto. realidad, que no es la realidad de todos los países, pero esa es nuestra realidad. Por eso yo digo, ponerse a pensar ahora en elecciones, hay encuestadoras que realizan encuestas políticas Sí. sobre cuáles serán los candidatos. Eso es para dar un poco de actualidad, un poco de Ujú. sabor a la prensa, pero no tiene ningún sentido real, ¿no? Ya veremos lo que ocurre en los próximos meses o en el próximo año. Perfecto. Congresista, por último, usted tuvo la oportunidad de ir al Museo de la Nación a rendir honores finalmente a Alberto Fujimori. Sí, por supuesto, hoy Ajá. día en la sesión del Congreso simplemente se guardó un minuto de silencio por la memoria de Alberto Fujimori. De inmediatamente se clausuró la sesión que iba a desarrollarse todo el día de hoy y nos trasladamos al Museo de la Nación y ahí se está realizando el velorio de Sí. Alberto Fujimori. Perfecto. Congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, muchas gracias por haber conversado con nosotros en Mega Noticias Mundo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Chao, chao.